El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con usted. Antes de participar de esta Santa Eucaristía, de esta acción de gracias a Dios, pidamos de todo corazón al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas que hemos cometido delante de Dios, delante de nuestros hermanos. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Oremos. Ponemos en las manos del Señor en nuestra celebración el eterno descanso de Francisco Mosqueda Bellman, de Joel Bellman, por el alma de Gabino Razo, de Socorro Hernández, por el alma de Ismael Delgado, de Roberto Razo, por el eterno descanso de Manuel Corona Vázquez en su primer aniversario luctuoso, por el alma de Luis Ramírez, de Aurelia Rocha, de Lorenzo Ramírez, por las ánimas del purgatorio, por la salud de Juan Carlos Robles López y Queta López, y en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Luis Felipe Alarcón, y en acción de gracias por América Alarcón, también encomendamos al Señor la acción de gracias y las necesidades de la familia Alfaro Ramírez y de la familia Almanza Escoto. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te temen y te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré en mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos,
y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino su resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia, con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos creyéramos en la rebeldía para manifestarnos ante su misericordia. Palabra de Dios. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. El día de hoy en el Evangelio nos centra en esta cuestión insólita de Jesús, saber que dentro de los Evangelios aparece el testimonio vivo de aquellos que vivieron con Jesús, porque propiamente los Evangelios no son escritos en el momento. Es decir, no es alguien o el escritor sagrado no anduvo siguiendo a Jesús y en el momento estuvo escribiendo lo que hizo. No, saber que los Evangelios se escriben años después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y sobre todo pasan, yo digo, décadas incluso y generaciones para ir dándole cuerpo al Evangelio y saber que son testimonios, no es
no es una autobiografía o una biografía escrita en el momento, sino que implica un proceso de recopilación de testimonios que el día de hoy nosotros proclamamos con viva fe, de esos testimonios vivos de la experiencia de Jesús, de la experiencia de Dios en el pueblo judío. Y algo muy relevante hoy podemos notar, el saber que si nosotros nos pidieran escribir un testimonio o una vida de una persona muy querida de nosotros que ya no está en este mundo, pues ¿qué escribiríamos? Yo supongo que escribiríamos lo mejorcito. Decir, no, pues era humano también, pero escribimos aquello que nos enseñó, aquello que nos queda en el corazón de un buen recuerdo. Y hoy pareciera lo contrario. Hoy el Evangelio nos centra en esta, podemos notar incluso como una cierta indiferencia de Jesús, de no hacerle caso a esta mujer que va gritando y que le dice que cure a su hija. Pero en cambio, por la insistencia ¿de quién? De los discípulos, Jesús le pone atención y aparece algo insólito: la fe de esta mujer. La fe, podemos decir que es lo principal, y sobre todo la humildad de esta mujer que se presenta ante Jesús para pedirle un milagro, y podemos decirlo literalmente, le arranca el milagro a Jesús por medio de su fe. Y en el aspecto importante podemos notarlo, que es una mujer cananea. ¿Qué quiere decir? Es decir, los cananeos eran, podemos decir, eran paganos, eran aquellos que tenían una creencia diferente a los judíos, que los judíos creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, creían en Moisés, creían en todo el Antiguo Testamento del Dios que se les va revelando. Pero en cambio los cananeos eran aquellos paganos que tenían varios dioses y que eran llamados por los judíos como perros. Por eso hay esta frase de perritos, porque los paganos eran llamados perros, en el sentido que eran paganos, que no creían en el Dios de los judíos. Y algo muy importante aparece cuando esta mujer, en lugar de reclamarle a Jesús, ¿por qué me dices perrito o por qué me llamas así?, ¿no? Le dice con fe, apiádate de mí, ten compasión de mí. Y es donde radica la primera parte de la fe, que es la disposición a Dios. Nosotros a veces en nuestra vida, ante estas situaciones, en lugar a veces de poner esa disposición y de tener esa humildad, a veces nos sentimos con el derecho de pedirle a Dios: Dios, ¿por qué no quitas esta enfermedad? Dios, ¿por qué permites esto? Así como un reclamo, en lugar de tener la humildad y de sentirnos lo que somos, criaturas. Y sobre todo es algo importante de esta mujer y de Jesús, de que la mujer reconoce que es una pagana, que es una pecadora, y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de David. Y es algo importante en la fe, reconocernos lo que somos, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra vulnerabilidad, para poder reconocer a Dios, sentirnos necesitados de Dios. Es un elemento importante que hoy nos narra propiamente este Evangelio, la humildad, de sentirnos lo que somos. Es decir, la humildad no es sentirnos menos, ni sentirnos más, es sentirnos lo que somos, hijos de Dios, criaturas de Dios, que tanto tenemos la gracia por medio de los sacramentos que el Señor nos ha dado, pero también sentirnos pecadores, porque muchas veces en nuestra vida, a veces los que buscamos los sacramentos, que buscamos cumplir los mandamientos, nos sentimos como con el derecho de Dios, o nos acostumbramos a Dios. Y ese es algo muy grave,
porque no estamos siendo humildes ante Dios. Es decir, no, pues yo cumplo los mandamientos, yo vengo a misa, yo he cumplido todos los sacramentos conmigo y con mi familia, y bueno, pues yo me merezco esto. Pues no, es saber que siempre la fe implica esa cuestión de humildad, esa cuestión de disposición, no sentirnos seguros muchas veces de nuestra salvación. Yo lo digo así, es decir, uno porque es sacerdote, porque vive los sacramentos, porque vive los mandamientos, se va a salvar, no. Es decir, es una lucha continua, es un camino de conversión, que muchas veces discriminamos a aquellas personas, no, pues es que estos ya no están casados por la iglesia, o estos tienen tal tendencia, o estos son así, ¿y por qué vienen a la iglesia? Muchas veces nos sentimos así. Muchas veces tenemos esa seguridad de, no, pues yo con Dios estoy bien, pero Él no. Y estamos cayendo en el mismo error que hace más de 2000 años cayeron los judíos, de sentirse seguros de una salvación. Y saber que la salvación es un camino para todos, no solamente para algunos. Todos estamos invitados a caminar por el mismo camino hacia Dios. Pero a veces partimos de diferentes partes. Y yo digo, ahí en este aspecto, saber que muchos errores de la iglesia han surgido así, porque nos sentimos seguros de Dios. No, es decir, es una lucha constante, es un camino de conversión en la cual todos estamos invitados. A nadie podemos discriminar, a nadie podemos tachar, este ya se condenó, como antes. No, pues tú ya te vas a ir al infierno porque no estás casado con la iglesia. No, o porque eres así, ya te perdiste la salvación. No, es decir, hoy un claro ejemplo nos lo da Cristo en este Evangelio, del saber que para todos está abierta la salvación. No solamente para algunos o para los que nos sentimos dignos, no, sino todos en nuestro camino de vida estamos llamados a la santidad. Y bueno, pues que el día de hoy a nosotros también nos marque este Evangelio, del saber no sentirnos seguros de cosas, sino siempre luchar por nuestra salvación y sobre todo nunca discriminar, nunca tachar al otro como alguien que no se va a poder salvar o alguien que no puede tener acceso a Dios. Es decir, todos tenemos acceso a Dios. A nadie se nos limita esta cuestión. Que nosotros también, en lugar de discriminar o de relegar a las personas, que nos invitemos, que seamos testimonios de amor, que seamos aquellos que abren el corazón, incluso para los que a veces sentimos que ya no tienen cura, que ya no tienen remedio, porque si no, yo digo, estamos perdiendo ese sentido, estamos dejando atrás la conversión, estamos dejando atrás el proceso de cambio, que todos podemos cambiar para bien. Encomendemos al Señor nuestras vidas y que nuestro corazón siempre también esté dispuesto a recibir a todos aquellos que quieren seguir el camino de Dios. Si gustan ponerse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de todo lo visible. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa crucificado, en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, del cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos. Después de cada petición vamos a decir: te rogamos, Señor. Roguemos al Señor por quienes a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos, o por cualquier otro motivo no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que, ya que no pueden participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Roguemos al Señor. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familias y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Roguemos al Señor. Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que con el ejemplo de tu Hijo manso y humilde de corazón nos has manifestado el designio de salvar a los hombres, escucha nuestra oración y revístenos de los mismos sentimientos de Cristo, para que con nuestras obras y palabras demos siempre testimonio de tu amor fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y buscamos al Señor el vino y el pan. Hermanos, hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual continúa a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique Díaz y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos juntos, como hijos de Dios, dirijamos a Dios nuestro Padre la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, nos mostramos un signo de comunión, un signo de fraternidad.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Las personas que vayan a recibir la comunión es en una fila aquí en el centro del templo con su sana distancia. De todos modos, todos van a alcanzar a comulgar, nada más hay que buscar la sana distancia para comulgar. La comunión se da en la mano para que estén dispuestos a recibir el cuerpo de Cristo. Señor,
Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente. Ven a mí al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Solamente recordarles para la siguiente semana, igual pasar por su base para la misa. Nos da a veces pena que la gente a veces no alcance, pero esperemos pronto ya también ir poco a poco abriendo en las capillas, pero para ahorita en la parroquia y bueno, para que tomen esa cuestión con anticipación para que pasen por su boletito allí a la notaría entre semana para que puedan asistir a misa. Como quiera, la dispensa de los domingos aún sigue vigente, es decir, si por dada situación no pueden asistir a misa, sobre todo si es por precaución o por enfermedad, pues, es decir, no es pecado, simplemente por la intención también o si lo pueden ver por el Facebook o por televisión, es decir, es válida la misa, pero pues ahí también la necesidad de Dios siempre está, y bueno, también nosotros ir buscando las maneras de cómo también ir alimentándonos de Cristo, también en nuestra oración de todos los días, y no dejar de la mano a Dios en este camino que a veces es difícil, que es de subida, o a veces en momentos también de enfermedad, pues siempre estar de la mano de Dios. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Que todos pasen muy buen domingo.